hoy otra vez nos encontramos el grupo de neuropsicoanálisis, de neurociencias y psicoanálisis AXS. Y hoy, en el día de hoy, nos encontramos Alejandro Sandoval, Elena Fernández del Valle, Margarita Becerra, Pavel Flores y yo, Javier Sandoval. El día de hoy vamos a analizar un artículo que es una recopilación de Hobson, Hong y Friston, en donde continuaremos como nuestra revisión de los artículos de Carl Friston, y en nada más que hoy con esta asociación, con este investigador de Harvard, Alan Hobson, que ha tenido toda su vida una carrera de exposición acerca de la teoría del sueño, ha trabajado toda su vida en esta teoría del sueño que él está elaborando, y creo que con Friston él encontró una potenciación de toda su postura a lo largo de la vida, ¿no? Entonces vamos a analizar hoy el artículo precisamente que tiene que ver con la unión de la concepción del cerebro bayesiano de Carl Friston con lo que Hobson ha estado postulando acerca de cuál es la función del sueño. El artículo está publicado en Fronteras de Psicología. Se llama Realidad Virtual e Inferencias a la Conciencia en el Sueño, en el Soñar, mejor dicho, ¿no? Está producido por Alan Hobson, Charles Hong y Carl Friston. Bueno, pues entonces nada más para comenzar, pues voy a presentar una pequeña semblanza del artículo, porque el artículo es lo que estamos comentando nosotros, se presta para muchas cosas, para hablarlo desde muchas perspectivas. Entonces únicamente les voy a presentar una pequeña recopilación de los principales hallazgos del artículo para que podamos empezar. Bueno, muy bien. Pues nada más para que tengamos una especie pues ahora sí que de árbol, o más bien como camino general del artículo. Vamos a presentar los lineamientos generales del artículo porque son muchos temas, y ya en el conversatorio pues los iremos de una forma libre presentando. Este es el artículo, como les decía, ¿no? Es la realidad virtual y las inferencias de la conciencia en el soñar. Aquí están los autores: Hobson de Harvard, Hong de la Johns Hopkins University, y Friston del Centro de Neuroimágenes de Londres. Bueno, en la introducción, pues el autor nos dice cuáles son sus objetivos de este artículo. Para empezar, nos dice que el cerebro está genéticamente determinado, y él postula que este cerebro genéticamente determinado tiene una posibilidad de hacer una generación continua de una realidad virtual. Esta realidad virtual que le trae el cerebro, y gracias a la plasticidad dependiente de la experiencia que posteriormente tenga, se va a convertir posteriormente en el modelo predictivo del mundo, que es parte de la hipótesis central de este artículo, en donde el autor postula que los procesos que se dan durante el soñar, que tienen precisamente un cerebro con estas capacidades de tener un sueño REM, va a generar posteriormente las posibilidades de tener un mejor modelo predictivo del mundo durante el modelo consciente. Así, el sueño REM, el sueño que él ha postulado como muy asociado a las imágenes visuales durante el sueño, se convierte en el escenario importante para llegar a la experiencia consciente. Y esta experiencia consciente, pues el autor habla sobre la experiencia consciente de la vigilia, pero él mismo postula que esta experiencia consciente también se tiene durante el soñar, que se ve en el sueño REM. Entonces él habla de la conciencia de la vigilia durante el periodo de estar despierto, y de la conciencia del dormir durante el sueño REM. De tal forma que entonces la conciencia de la vigilia va a emerger del sueño REM que tiene ahí las imágenes oníricas y que coinciden con el sueño REM, de acuerdo a este autor Hobson. Por lo tanto, la vigilia tendría como objetivo, que aquí integrando ya el modelo de Friston, es que la vigilia se encargaría de tener un buen modelo de predicción de la realidad, y así disminuir la predicción del error que se puede tener en la realidad. Mientras que en el sueño, de acuerdo a lo que él postula, habría la idea de que durante el sueño se minimiza el modelo de la complejidad.
Complejidad, él aquí la define de acuerdo a sus propios parámetros, no se refiere a la teoría de la complejidad, por supuesto, sino más bien se refería un poquito más a lo que Carl Friston habla de la entropía, pero que precisamente el autor Hobson dice que el sueño, el soñar durante el sueño REM, va a minimizar ese modelo de la complejidad, minimizando las informaciones que están de más, que pueden ser saturables, y esto va a poder maximizar la eficiencia termodinámica y la eficiencia estadística. Después, cuando habla ya de la conciencia, precisamente habla que esa conciencia, que a lo mejor tendría su principal representante en la vigilia, dice que es un proceso de inferencia corporalizado. Y ese proceso de inferencia corporalizado, que es precisamente a través de la realidad que el cerebro está precisamente pudiendo captar, va a generar una realidad virtual en la vigilia y una realidad, precisamente, no, una realidad virtual durante la vigilia que está en relación a los procesos que se están percibiendo, y en el sueño va a ser otro tipo de realidad. Por lo tanto, la hipótesis de su artículo es que la vigilia genera mejores modelos predictivos y que esto precisamente proviene de que en el sueño hubo una refinación del modelo para mejorar estos modelos de vigilia, ¿no? Entonces, él un poco habla que evolutivamente el sueño vino antes, porque él nos habla de cómo es que los animales mamíferos tienen sueños REM y que además los tienen durante el proceso de estar inútero, y los primeros años son los primeros momentos de vida, los primeros años es cuando más sueño REM hay, y que entonces en ese proceso evolutivo, por eso dice que es como predecesor, ¿no? Porque aunque es un ciclo en donde el dormir lleva al soñar, al despertar y despertar al soñar, él habla cómo este modelo del sueño sirve para los procesos de conciencia de la vigilia posteriormente. Ahora, nada más aquí como únicamente esto sirve para ver una estructura del artículo, porque son muchísimos temas, entonces aquí estamos poniendo los temas en general, nada más para que no se pierdan. Podemos ver, pues está compuesto por 7 temas, y estos 7 temas pues son muchos, y cada tema tiene varios subtemas. Entonces, para que veamos los 7 temas, que son primero la introducción que hace, después la fenomenología de los sueños, con las que él ha trabajado durante ya también varios años. Él no se ha interesado en la parte psicoanalítica, sino en la parte fenomenológica de los sueños. Después vamos a ver la historia selectiva de la ciencia del sueño y del dormir, donde están varios aspectos neurobiológicos del sueño. Después la realidad virtual y el cerebro bayesiano. Aquí está la correlación ya propiamente con el modelo de Carl Friston. Luego ya viene el sueño REM, la complejidad del modelo que esto genera, y precisamente esto cómo puede dar una eficiencia termodinámica. Después vendrá la evidencia empírica para un código predictivo durante el sueño, que podrá servir como modelo posteriormente en el despertar. Y finalmente pone la teoría de la realidad virtual, del soñar y de la conciencia. Entonces, bueno, estos son los 7 temas. Entonces, el primero es una introducción, algunas ideas generales, luego en la fenomenología de los sueños. Primero pasa a hablar cómo el soñar en su experiencia. De hecho, él publicó un libro hace tiempo los 13 sueños que no tuvo Freud, y que habla de los sueños que él tiene y que describe de una forma fenomenológica, y que él hace entonces precisamente como una descripción de la complejidad de ellos desde una perspectiva no propiamente psicodinámica, y que el análisis de contenido lo considera como secundario. En la tercera parte, que tiene que ver con una historia selectiva de la ciencia del sueño y del dormir, de Dream y de Sleep, dice que primero habla de la neurobiología del sueño, que ahí nos habla de las principales estructuras que se encuentran asociadas al sueño, y luego nos habla precisamente de cómo esto se correlaciona con el sueño REM, que es el momento de los movimientos oculares rápidos, y esos movimientos oculares rápidos, cómo se correlacionan con los procesos del sueño. Luego nos enseña cómo a través de las neuroimágenes vamos a encontrar esta corroboración de qué zonas son las que se encuentran inmersas en el proceso del sueño. Y luego ahí en neuropsicología del sueño, él toma algunas aportaciones de Sons acerca de la importancia del lóbulo frontal, del lóbulo occipital, cómo es que estos sujetos, al perder estas áreas del lóbulo frontal y occipital, no pueden soñar, y precisamente en las áreas occipital, con especial énfasis en las áreas de asociación pareto-occipito temporales. Y luego en esa parte también nos habla de los sueños lúcidos, que van a ser muy importantes porque precisamente son
aquellos procesos neurofisiológicos que tienen un estado intermedio entre el soñar durante la noche, durante el dormir, y los procesos propiamente conscientes de la vigilia. Después, en la cuarta sección, cuando habla de la realidad virtual y el cerebro bayesiano, primero nos habla del cerebro bayesiano, que ya lo hemos visto acá nosotros con el modelo de Friston. Luego, la correlación que hace de la complejidad y el sueño, nuevamente entendido entre comillas complejidad, no se refiere a la teoría de la complejidad, sino más bien a qué tanta información excesiva puede haber y eso qué relación puede tener con el sueño. Después pasa a hablarnos de cómo esta minimización de esa complejidad de la que él habla está relacionada a la fenomenología del dormir, ¿no? En el momento que el sujeto sueña, cómo se correlaciona esto precisamente con la forma en que se sueña fenomenológicamente. Y después nos habla de la diferencia activa y los movimientos oculares rápidos, ¿no? Un poco para saber cómo esto está correlacionado, el proceso de movimientos oculares rápidos, con el proceso precisamente de estar haciendo inferencias activas que sean mejores predictoras. En la quinta parte, como dijimos, habla de la relación del sueño REM con la complejidad del modelo y la eficiencia termodinámica. Complejidad nuevamente de acuerdo a los parámetros que él nos está explicando. Y en la sexta parte, ahí veremos ya 3 subtemas, esto que ya lo habíamos hablado, ¿no? La evidencia empírica para un código predictivo durante el sueño. Primero nos habla de cómo es que el sueño REM se da en un modelo de cámara cerrada, porque precisamente el sujeto no está en contacto con el medio ambiente, ni desde las vías sensoriales, ni desde las vías motoras. Después, cómo se hacen puentes neuromodulatorios, oscilaciones electrofisiológicas en este proceso. Y él se pregunta, ¿no? ¿El sueño REM representa la imaginería de dormir o lo genera? Aquí él postula que es más bien un proceso complejo, circular, ¿no? Que ya estaremos comentando. Y después habla sobre algunas pistas como desde la electrofisiología podemos encontrar otros parámetros para ver precisamente este proceso como predictivo que puede tener el sueño. Y ya en la última parte, en la séptima parte, él habla acerca de la conciencia y de la inferencia consciente, ¿no? ¿Qué tanto la conciencia del despertar se parece a la inferencia consciente, que está en relación con el sueño? Y aquí ya discute los procesos jerárquicos que tanto habla Friston en su modelo de la teoría de la teoría del funcionamiento cerebral que él tiene, y del soñar, el momento que se duerme. Pues esa es la única imagen que viene en el artículo. Podemos ver que precisamente que durante el sueño REM están conectadas las diferentes áreas, ¿no? La frontal, la pontina, la occipital, áreas parietales superiores, pero lo que él dice es que acá en las áreas, en el sueño REM, estaría precisamente esta área en inhibición. Y luego cuando habla del sueño lúcido, dice que se conectan más áreas frontales, que eso es lo que nos permite ver cómo que cuando estamos en el sueño lúcido, como que tenemos cierta conciencia de que estamos soñando, aunque no podamos tener una salida completamente del sueño, ¿no? Esa posición del sueño lúcido, donde cuando se conecta el lóbulo frontal, sí estamos conscientes de que es un sueño, pero no podemos controlar los movimientos ni el curso del sueño porque no estamos apegados a la realidad, ¿no? Y habla acá precisamente ya del estado de despierto, donde todo precisamente ya se encuentra conectado, pues. Y luego en las conclusiones que el autor dice de su artículo, dice, bueno, que la idea es que se pueda hacer una formalización del estado científico de la mente, que esto siempre se busca, ¿no? Que la mente tenga fundamentos estructurales científicos en la neurobiología del cerebro, y que la ciencia del sueño que él tiene, o las propiedades del sueño, que aquí las describe, ¿no? Podemos ver muy diferentes desde esta perspectiva fenomenológica que la que tendría el psicoanálisis tradicionalmente al acercarse al sueño, que sería la imaginería visual interna, las creencias delirantes, el déficit cognitivo, el déficit en la conciencia reflexiva cognitiva, la desorientación, el impedimento de la volición y la pérdida de la memoria reciente, así como una hiperemocionalidad. Dice él que son características típicas de un delirium. Desde un delirium que nosotros vemos en la clínica psiquiátrica y neurológica en pacientes que están enfermos, pero que dice que lo interesante es que estas características que él ve fenomenológicamente se pueden estudiar bioquímicamente en esto que él llama delirium normal, que es durante el periodo de estar dormido, se producen todos esos síntomas que se tienen en un paciente con un delirio, pero que en este caso los podemos ver también fenomenológicamente durante el sueño. Por lo tanto, el acercamiento a la conciencia del dormir y a la vigilia
ya podría entonces darse en estos dos componentes, ¿no? Como si la conciencia no fuera nada más la conciencia del estar despierto, de la vigilia, sino que la conciencia también sería, en otra variedad, estaría presente en el momento de que estamos durmiendo y soñando. Dentro de sus conclusiones, también dice que este tipo de aportaciones de la ciencia del sueño, pues contribuye a resolver el problema de la dualidad mente-cerebro. No la resuelve, pero contribuye a resolverla según el autor. Y él se pregunta, ¿no? ¿Es el sueño REM necesario para la conciencia? Y lo pregunta porque, pues, de alguna manera, habla de cómo muchos animales también tienen este proceso de sueño REM y no tienen la conciencia que nosotros tenemos, ¿no? Y aquí también ya hablaremos de la conciencia, porque, bueno, la conciencia pues tiene varias acepciones y tiene diferentes perspectivas, pero bueno, sobre todo a la que se está refiriendo es esta conciencia que se tiene durante el periodo de vigilia, en donde tenemos esta posibilidad de estar conscientes de lo que está pasando en el exterior, y por eso aplica aquí tanto el modelo de Carl Friston. Y entonces, después de que se hace esta pregunta, dice que el sueño REM permite la optimización a través de minimizar la complejidad, insisto, la complejidad que él habla sobre la cantidad redundante de información que pueda haber durante el proceso de estar despierto, pero de estos modelos. Entonces, esta minimización de esta complejidad permite que los modelos jerárquicos profundos pues sean precisamente más óptimos, muy en correlación con la teoría de Carl Friston. De tal forma que entonces el contraste entre las especies con y sin sueños REM muestran que hay procesos evolutivos hacia la inferencia jerárquica, ¿no? Y según él, esto nos haría pauta para pensar que las especies que no son mamíferos y que no tienen sueño REM, pues no tendrían estas capacidades de inferencia jerárquica que se tienen en el cerebro propiamente de los mamíferos. Y esto llevaría precisamente a cómo es que la realidad virtual puede beneficiar puede estar influyendo para cómo es que se da la conciencia en ese modelo predictivo que Carl Friston nos ha hablado tantas veces, ¿no? Y para terminar, dentro de sus conclusiones, él dice que los estados mentales que pueden ser ordenados o desordenados, ordenados sería la salud mental y desordenados los llamados trastornos mentales, pueden estar dados precisamente por mecanismos estructurales del cerebro. Que además aquí esto es lo que Carl Friston ha hecho algunos estudios, ¿no? Como la esquizofrenia que él aquí habla durante su artículo. De tal manera que la ciencia del soñar y del dormir puede contribuir a la comprensión finalmente de cómo es que funciona el cerebro. Y lo último es que dice que los modelos de optimización del soñar pueden aplicarse al estado de vigilia, ¿no? Que es principalmente su tesis de todo el artículo, pues. Bueno, pues esto nada más es un poco para tener como una idea general del artículo y para que podamos empezar ya a charlar entre nosotros. Pues bueno, no sé quién se anima para comenzar ahora sí que los comentarios de un artículo que tiene mil pedacitos que estar comentando. Sí, estaba pensando en esto que dices. Sí son, es una muy buena síntesis, la verdad, lo que acabas de hacer. Sí es muy complejo el artículo. Y digamos, yo creo que nos podemos ir como colocando, ¿no? De acuerdo a nuestros intereses en distintos aspectos del artículo. Por ejemplo, a mí lo que me interesaría más es el aspecto fenoménico y cómo se narra, por ejemplo, un sueño y qué relación puede tener, ¿sí? Ya desde un punto de vista, como dices, con mejorar el modelo generativo, disminuyendo su complejidad, pero que al mismo tiempo es lo que nos ayuda precisamente para que la conciencia al despertar, ¿sí?, sea más adecuada o esté mejor regulada, porque finalmente termina siendo como un circuito cerrado, la misma conciencia, ¿sí?, que es, o sea, lo que es el dormir y la vigilia, ¿sí? Son dos aspectos son de la misma moneda, ¿sí? Entonces, y va uno relacionado con otro y uno guía al otro, y estos tienen una circularidad. Y estaba pensando, por ejemplo, en puse aquí algunas imágenes, a ver si, no sé si... Sí, ya se ve, ¿eh? Bonita. Si se alcanza a ver. Por ejemplo, esta sería como una imagen que podría decir, bueno, eso sería un sueño, de hecho así se llama, el sueño de Fuseli, y uno de los temas que plantean precisamente dentro de esta idea de minimizar la complejidad, ¿sí?, del sueño, es al mismo tiempo maximizar la evidencia, ¿sí?,
de los modelos generativos, la evidencia que tenemos para entender el mundo, ¿sí? Y uno de los elementos importantes dentro del sueño es la evidencia de la existencia de uno mismo. O sea, el elemento interesante dentro de los sueños, precisamente porque es un sistema cerrado, es la percepción de uno mismo, la subjetividad, el self o el yo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta imagen, el yo estaría representado por el área más iluminada. Digo, él luego nos da un sueño, que ahorita lo podemos platicar, pero en esta imagen el yo está iluminado y es esta mujer que está soñando o teniendo pesadillas, ¿sí? ¿Qué es lo interesante de esa imagen, si fuera un sueño? Es que esta persona tiene que hacer una especie de poda de todos los contenidos que no tienen nada que ver con, o que supone que no tienen nada que ver con ella misma, que serían el súcubo, el caballo que está detrás, toda la cosa. Todo esto se da en un espacio de realidad virtual, que es precisamente, o sea, la imagen de la realidad virtual como tal estaría representada desde el útero. O sea, finalmente son como estos ecos que venimos trayendo desde el origen de nosotros mismos, desde el útero, tenemos un espacio representacional, ¿sí? Que es lo que dice, por eso ellos plantean desde el origen, ¿no? Incluso antes de nacer. Y entonces aquí lo que tiene que hacer esta persona sería podar a estos personajes para ser ella misma, porque finalmente, si tomamos, por ejemplo, alguno de los elementos dentro de la psicodinamia, todo lo que está sucediendo dentro del sueño es una representación de uno mismo, en donde aquí lo interesante es la intencionalidad que se le asigna al otro. El otro es una representación de uno mismo, pero se le asigna un valor diferente, como si no fuera uno, pero hay una intención con el otro. Entonces lo que hay que hacer es, en el modelo de mí mismo, tengo que podar lo que creo que no soy yo, para poder establecer una relación o una diferenciación, mejor dicho, entre el yo y el no yo. ¿Sí? Si estos personajes se mantienen a la vigilia, son una psicopatología, son los monstruos que traemos en la conciencia, son nuestras angustias, nuestros miedos que los llevamos a la vigilia. ¿Sí? Decíamos antes de empezar, ¿no? En este mundo que estamos viviendo tan extraño, tendríamos que soñar mucho más para poder podar a todos nuestros fantasmas y a todos nuestros miedos. Aquí en el artículo una cosa interesante, como decías, precisamente es cómo el cerebro entra en un modo diferente, en donde ciertas áreas, ¿sí?, parece que se activan y otras parece que se inactivan. Claro, esto tomando en cuenta, por ejemplo, en las neuroimágenes, activación y desactivación quiere decir con respecto a unas, con respecto a las otras, parecen más activas o menos activas y dependiendo de qué es lo que se está midiendo, ya sea la señal Wolf o cualquier cosa. Pero finalmente, aquí lo interesante es cómo, por ejemplo, en el sueño REM se activan áreas. ¿Sí? Yo no puedo compartir la pantalla, entonces aquí estoy Sí se ve, Alejandro. Manualmente. Se ve muy bien cómo lo está planteando. Aquí están las activas y las inactivas. Y entonces lo interesante que plantean, por ejemplo, es cómo lo que se inactiva, ¿sí?, son áreas de asociación, ¿sí? La corteza parietal, el precuneus, ¿sí?, el proceso encefalobasal, la corteza orbitofrontal, ¿sí?, son las áreas frontales, ¿sí?, son las que se inactivan, que son básicamente las que de alguna manera tienen la función de ir señalando qué se vale y qué no se vale, ¿sí?, tener en la mente, ¿sí? O sea, son finalmente las que de alguna manera, o sea, son señales que vienen de arriba hacia abajo, ¿sí?, son las predicciones y de alguna manera van constriñendo, ¿sí? Digamos, por ejemplo, el contexto dentro de una narrativa o las formas, los lugares, la temporalidad, etc. En cambio, las otras áreas, ¿sí?, son las que están activas, ¿no? La visual y todo lo que tiene que ver con la amígdala, el hipocampo, digamos, son sistemas límbitos. Esto es interesante, ¿no? Este es del artículo previo
de ellos mismos, que es muy parecido a este, nada más que es en el que decíamos que ahí sí plantean más cuestiones matemáticas. Y esto es utilizando la misma imagen, como por ejemplo desde el tegmento, o sea, surgen el puente, surgen los trenes, ¿sí? Las ondas póntico, genículo, occipitales, y se van hacia el prosencéfalo basal, hacia el tálamo, y de ahí, o sea, cómo van estimulando, ¿sí? O sea, esta parte que finalmente son estimulaciones hacia la corteza y hacia el prosencéfalo basal y el tálamo. Esto lo podemos ver aquí. A ver, es aquí. ¿Sí? Está presentando, por ejemplo, dos sueños diferentes en donde muestran, por ejemplo, errores, ¿sí? Que tienen que ver, por ejemplo, con textuales, que está relacionado con la inactivación parietal, ¿sí? O sea, como hay una ciudad dentro de una maleta y aquí como de repente las fresas empiezan a crecer y a crecer y a crecer, empiezan siendo chiquitas y empiezan a crecer, todo esto dentro de los sueños. Y como por ejemplo en esta otra imagen, ¿sí? El sujeto está tratando de alcanzar un tren y de repente se activa, ¿sí? El miedo de que no lo va a alcanzar porque además siente que lo vienen persiguiendo. Este es otro sueño. Y entonces lo que plantean y lo que demuestran en algunas de las imágenes es precisamente la activación de la amígdala. Hay un artículo en donde hacen una síntesis, ¿sí? Es un metaanálisis de las activaciones de acuerdo al contenido de los sueños. Y está muy bonito porque van viendo precisamente, van tratando de relacionar cómo cuando aparece miedo en el sueño, lo que están esperando es la activación de la amígdala. Cuando aparece una sensación de disgusto, lo que está actuando o sea, lo que se activa es la ínsula. Y así, o sea, son varias cosas. Está muy interesante. Por supuesto, yo creo que faltan muchos elementos, muchos datos para ser tan localizacionista, pero son intentos interesantes, ¿sí? Como lo que decías, ¿no? Finalmente todo esto está relacionado con la conectividad que es tan importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, están muchos de los circuitos, ¿sí? Y como, por ejemplo, el córtico límbico, ¿sí? Digamos, ¿sí? ¿Sí? Aquí están, el circuito afectivo, perdón, sería el que está más activo en los sueños, ¿sí? Son las áreas, ¿sí? Digamos. Entonces, bueno, aquí hay algunas de las cosas. O sea, lo interesante es ver la conectividad y cómo cambia la conectividad de acuerdo, ¿sí? A lo que ha de estado, ya sea de diurno o de vigilia. Digo, a ver, déjame ver, aquí tenía otra imagen, ¿sí? ¿Dónde está? Bueno, aquí uno de los elementos, por ejemplo, lo que yo planteaba que me parece más interesante es esta idea del self, del yo, ¿sí? Uno de los circuitos implicados en el self es precisamente el modo por default, ¿sí? Que es el verde, ¿sí? Que aquí están todos los componentes del modo por default. Y, por ejemplo, en otro artículo, ¿sí? Se muestra cómo el modo por default, las áreas del modo por default, a ver, creo que está ¿sí? Cómo aquí durante el sueño, esto es en el sueño de ondas lentas, en el sueño profundo, cómo se desacoplan, ¿sí? La región frontal, ¿sí? Del modo por default y cómo cambia también la conectividad dentro de, ¿sí? Ya sea las áreas del modo por default intracorticales y la conectividad transcortical. Entonces esto me parece interesante, ¿no? Igual este es el modo por default que les había mostrado en algunas de las imágenes. Entonces, bueno, sí, del artículo, sí, a mí me pareció muy interesante que él nos narrara un sueño, porque además en el sueño que narra, curiosamente, si lo vemos, está haciendo lo que dice o sea, pasa lo que se supone que lo que él dice que neurofisiológicamente pasa en los sueños, ¿sí? Él está ahí observando, es un observador, ¿sí? Que está viendo cómo una pareja está
matando con rifles, está matando personas. Y ahí y está, todo esto se da en el contexto de un apartamento, de un departamento, ¿sí? Muy elegante. Y él está así solamente como observador, no está sintiendo nada, simplemente está observando. Es como una cuestión mecánica, ¿sí? Una serie de asesinatos. Incluso los asesinados se caen y no pasa nada, o sea, como que tampoco, de alguna manera lo que está haciendo es podando. O sea, lo que dice el artículo es como si dijera, estoy podando, ¿sí? Una serie de elementos para minimizar la complejidad. Estoy eliminando parámetros, ¿sí? Sería lo que está diciendo. Estoy en eso. De repente, como si nada, después de que están pasando esas cosas, aparece un elemento emotivo, ¿sí? Aparece una emoción. Y curiosamente la emoción, o sea, es como si dijera, se activa el circuito emocional, y el circuito emocional lo que hace es que inmediatamente él se coloca en el personaje que posiblemente generó lo que estaba sucediendo, la poda de parámetros, ¿sí? Entonces empieza a sentir culpable, y entonces aparece en su imaginario la idea de que va a venir la policía. Entonces trata de esconder, de repente le aparece una, un rifle que está ahí medio mal hechote, ¿sí? Pero es un rifle y trata de esconderlo. O sea, de alguna manera lo que está diciendo es, el, o sea, he venido recortando parámetros y llega a un punto en el que tengo que cortar el recorte de los parámetros porque entonces dejaría de ser yo, ¿sí? Entonces me tengo que colocar en ser yo, ¿sí? Y apropiarme de lo que está sucediendo en la escena, ¿sí? O sea, sería como eso. Entonces aquí lo puse, ¿sí? Precisamente aquí o sea, al principio sería el no yo, pero el no yo no es lo mismo que decir los otros. El no yo quiere decir yo y, y lo que no es y lo que no soy. O sea, son todos los personajes dentro del sueño. Cuando aparece la emoción, ¿sí? La emoción hace que, ¿sí? Los parámetros, que sería la media y la desviación estándar, que justifican la noción del self, aparecen, ¿sí? Y aquí está el yo. Todo esto se da en el contexto de la realidad virtual. Aquí puse la fórmula que habíamos visto, donde evidentemente es esta parte la que se está poniendo en juego en el sueño. Habíamos dicho, esta sería la parte cognitiva, esta es la parte conductual, esta es la parte finalmente de la sorpresa, que es la que está relacionada con el enfrentamiento con el mundo, dado un modelo generativo, ¿sí? Y esta otra parte, que es lo que está pasando en el sueño, que es, ¿sí? La divergencia, ¿sí? Que sería minimizar la complejidad entre lo que supongo que son estados externos dentro del sueño, ¿sí? Y mi modelo del mundo, ¿no? Entonces aquí lo interesante Oye, sería ver. Alejandro, una pregunta. Es que ya no sé si no te escuché porque estaba yo viendo primero la fórmula antes. Estamos diagnosticando, estamos haciendo una gráfica en X qué y en Y qué hay. ¿Qué es lo que se mide X y qué es lo que mide Y? X, Aquí lo estoy poniendo en términos de la conciencia del sí mismo, ¿sí? Veamos. conciencia de sí mismo. Y el ¿Sí? otro es el tiempo. ¿Sí? Y esto es en el espacio representacional. Obviamente le puedes poner el tiempo, pero es el espacio representacional, ¿sí? En la realidad virtual, ¿sí? Como, o sea, finalmente, dentro del sueño, uno es todo, ¿sí? Uno es todo el sueño. Lo que pasa es que ciertos aspectos de esas imágenes, uno las asigna como más yo y otras como menos yo, ¿sí? Que sería el no yo, ¿sí? Ok. Entonces, y lo que se tiene que optimizar es el yo, o sea, que es finalmente lo que me voy a llevar a la vigilia. A la vigilia lo que me interesa llevarme es aquel momento en el que yo me apropio de lo que está pasando dentro de mi sueño después de haber podado parámetros que ya no me sirven. O sea, al hacer una reducción de la complejidad. ¿Sí? Entonces, esta es una de las ideas que quería traer. ¿Sí? Digamos, porque, bueno, finalmente habíamos dicho, ¿no? O sea, la esencia del funcionamiento cerebral es estar en un estado constante de exploración para generar la predicción de las futuras configuraciones neurales. Esto es válido, ¿sí?
no solamente en la vigilia, sino también en el dormir. En el dormir también el funcionamiento cerebral está diseñado precisamente para las predicciones en el siguiente estado. Por eso muchas veces nos interesa mucho cuando despierta el sujeto, cómo despierta y cuál es la conclusión al despertar, ¿sí? Porque eso nos da una idea de qué fue lo que hizo con el sueño, ¿sí? Un paciente que estaba narrando es que tenía que elegir entre un sombrero hecho a mano y un sombrero de Louis Vuitton, tenía que escoger entre esos dos y era mi angustia que no sabía cuál voy a elegir. Curiosamente costaban 100 pesos cada uno de los sombreros y cuando se despierta lo que dice es, bueno, ¿y cuál era mi angustia si puedo comprar los dos? ¿Sí? O sea, como que se puede seguir, entonces esa es la idea. Y bueno, finalmente la imagen interna como un todo que una persona tiene de sí misma es el yo fenoménico, ¿sí? Se presenta en la experiencia consciente. De hecho, el yo fenoménico siempre se incrusta, ¿sí? en el modelo del mundo, ¿sí? Creando un centro de la experiencia del mundo representacional, ¿sí? Entonces, bueno, es parte de la idea, ¿sí? Déjame ver. Bueno, pues si quieres, eso ya nada más es para ver el ensamblaje y el mantenimiento de los procesos del self. Sí, digamos, son todo lo que tiene que suceder para que se ensamble el self y muchas de las estructuras que se mantienen activas, inclusive que son evocadas por estos trenes, ¿sí? Ontogénico-occipitales, activan partes del self, especialmente los de la línea media. Bueno, pues no sé si, creo que aquí lo puedo dejar y platicamos, ¿sí? A ver, ¿cómo le hago? Ya. Sí. Pues muy bien, Fer. Muy bien. ¿Cómo ven? Pues yo le quisiera pedir a Alejandro que nos compartiera las referencias, porque está interesantísimo, pero estaban al pie de algunas de las imágenes, pero no las alcancé a apuntar. Ah, sí, las mando todas. Sí. Gracias, gracias. Sí. Sí. Órale. ¿Puedo? Bueno, no sé. ¿Pavel? No, vas tú, Elena. Bueno, gracias. A ver, a mí me llamó muchísimo la atención esta coincidencia entre la aparición durante la filogénesis del sueño REM en coincidencia con la capacidad para la termorregulación. Ajá, sí, es cierto. Como las aves tienen ya termorregulación y en ellas ya hay indicaciones de que existe el sueño REM. Entonces, desde ahí hacia arriba en la escala filogenética. Entonces, otra cosa, coincide también la etapa de la noche durante la cual se da con más densidad el sueño REM con el arranque de los procesos metabólicos para preparar el día siguiente. Es decir, síntesis hormonal y toda esta serie de cosas que nos hacen, si están bien ordenadas, nos hacen que despertemos sintiéndonos frescos y fuertes y listos para enfrentar lo que sea, ¿no? Y como todo este es como el sustrato neurobiológico de ese self que también va a entrar en la escena de la vigilia cuando despertamos. Bueno, otra cosa, esto me pareció bellísimo y como muy digno de explorarse en detalle. ¿Qué tanto necesitas una serie de movimientos oculares rápidos, bien ordenados, bien coordinados, para estar generando esta sensación de que eres tú quien está en un mundo tridimensional, en donde te mueves, en donde actúas, en donde tienes el dominio de los objetos que te rodean? Como si esto no está presente, si se descontrolan un poquito, como sucede cuando estamos trabajando, viendo personas en la pantalla y no podemos hacer un contacto visual directo, ¿no? Y estamos todo el tiempo distrayéndonos con nuestra imagen que está ahí en un cuadrito al lado, que si estamos nada más un ratito como ahorita, no importa, pero si son muchas horas
¿Y si esa es la única forma de interacción que tenemos con el mundo? Mm, ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué tanto se deteriora la calidad de nuestra experiencia subjetiva, de nuestra experiencia de contacto con el mundo? ¿ya? Por eso hay que generar sacádicos, que es lo que dicen, que son los equivalentes. Estar Ajá, viendo hacia todos lados, hacia el arbolito, hacia regresar a la pantalla y todo eso, precisamente para que no pase eso. ajá. Y por cierto, Elenita, fíjate, de eso que estás comentando, yo quería comentarte, estaba precisamente empezando a leer este libro de Mark Auge acerca de la Ajá, guerra de los sueños, donde ajá. precisamente el autor habla, habla de varias cosas que ahorita quería comentar, pero de lo que estás diciendo, la guerra de los sueños tiene que ver exactamente con lo que estás planteando, ¿no? ¿Qué nos Ujú, va a pasar en la humanidad cuando la ficción que nosotros teníamos, que era la del sueño interno, en la realidad cotidiana del despertar, ahora se está peleando con la ficción que vivimos a través de las pantallas, que nos lleva a otra forma virtual de realidad? Es como una ajá, nueva ficción onírica que está a través precisamente del mundo de las pantallas, ¿eh? ujú. Y lo plantea, fíjate, como la guerra de los sueños. ¿Qué nos va a pasar si nosotros tenemos una estructura biológica que funciona un poco como lo está diciendo Hobson? Y ahora que tenemos esta realidad virtual, se hace la posibilidad de una confusión muy grande, ¿no? Ujú. Sí, A mí bueno. me llamó la atención algunas cosas y quería preguntarles esto. Era que si alguna vez ustedes habían visto los movimientos oculares rápidos. ¿Los han visto? Sí, Sí, sí. Sí, tú los ves también en las gentes que están cerca de ti. Sí, sí. Se ve Ah, ok, el párpado, se ve debajo cómo se mueve. sí. ok, 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 ok. Es En que, otro entra. Ujú. es que En ra- cuando mencionaron eso, yo me imaginé lo siguiente. Es que cuando tú estás dormido y estás teniendo algún sueño, por ejemplo, si yo veo que en mi sueño, por ejemplo, si yo quiero centrar la visión en un árbol que está a la izquierda, pues entonces muevo mis ojos a la izquierda, ¿no? O, pues si yo quiero centrar mi visión en algo, pues muevo mis ojos pues a otro lado, ¿no? Entonces, lo que quería preguntar era, ese movimiento de ojos que según yo se da en el sueño, si el paciente está, si alguien está dormido y le abres el ojo, ¿cómo se ve? O sea, se ve como si sí estuviera viendo algo o se ven como cosas como más como aleatorias, como que si empezara como a hacer así o empezara como a vibrar o algo así como raro, ¿no? Se ve como más natural. No, no, son movimientos rápidos, ¿no? Donde está el ojo Movimiento, moviendo hacia sí, ti. Si tú sí, te fijas cómo está una persona durmiendo, vas a ver debajo de los párpados cómo se están moviendo de una forma rápida los ojos. Estos movimientos sacádicos que se llaman, son movimientos muy rápidos, Ah, ok. desorganizados, no son movimientos específicos como si estuvieran viendo algo en la realidad, sino son movimientos muy Órale, rápidos. Y tú ves a una persona que está durmiendo, vas a ver los párpados cómo se mueven. órale. sí, y no es que se vea hacia, sí, sino que más bien el movimiento lo que genera es una predicción, o sea, hacen una predicción y se mueve, o sea, pero es lo que está, que de hecho hay estudios electrofisiológicos que miden, por ejemplo, sí, digamos, qué tan, o sea, las frecuencias, sí, y cómo cuando se van a la izquierda se incrementa la frecuencia del de la derecha, cuando se va hacia allá, entonces se mide la diferencial. Sí, entonces ahí lo interesante es eso, o sea, no es que se voltee a ver dentro del sueño, ¿sí? Mm, Sino que ok. ese tipo de movimientos son al mismo tiempo predicciones, se están generando al mismo tiempo las imágenes. Ujú. Y de hecho aquí es bien importante este experimento de Freestone, cuando hace precisamente la valoración de cómo es que una persona está viendo un rostro, Ah, es nos buenísimo, es permite buenísimo. ver cómo los ojos se dirigen rápidamente para ver precisamente los ojos, la nariz, la boca, la barba. Hay una especie Acá de también. selección, hay una especie de selección de qué imágenes son las que va a ver dentro del rostro para rápidamente formar un entorno general de qué está viendo y de qué expresiones tiene, ¿no?
Y esto que es diferente en los esquizofrénicos, que no tienen esa misma capacidad de mover rápidamente los ojos para fijarse en ciertas partes del rostro y poder observarlo. Ese es uno de los experimentos bien interesantes de Friston que tiene mucha pertinencia aquí, porque entonces, dentro de la teoría de Hobson, estos movimientos sacádicos serían precisamente esos como procesos de laboratorio interno, del sueño interno, de nuestra forma interna, de estar a través del movimiento de los ojos haciendo esa como búsqueda, ¿no? De poder como hacer modelos de predicción de lo que se está viendo, pues. Y hay que hacerlo también fuera de la pantalla. ¿Sí? Sería todos estos mismos así, ¿sí? Movimientos fuera de la pantalla, precisamente lo que decía Elena, ¿no? Para que no se pierda la tridimensionalidad, por ejemplo. Mira tú, con razón me gusta tanto trabajar en este lugar en donde estoy. Tengo enfrente una ventana con las ramas de un árbol y pajaritos saltando todo el tiempo. Entonces todo el tiempo me jalan el ojo. Igual, y me canso menos. Sí. Exacto. Sí, yo tengo aquí un nido de palomas. Entonces, estoy platicando al paciente, yo estoy viendo todas las curiosidades que hacen. Igual que yo, exactamente. Bueno, esto podría tener una aplicación práctica. Sí, Claro. podríamos recomendar a las personas que tienen que trabajar mucho en pantalla que buscaran tener en su entorno este tipo de estímulos, ¿no? Como prevención. Claro, claro, para que no pase eso, sí. Ajá, sí. A mí me llamó la atención varias cosas del artículo. Uno es que, bueno, ustedes los psicoanalistas me van a decir, porque durante años el trabajo en psicoanálisis, pues es la búsqueda del inconsciente, y los sueños, pues era una forma de entrar hacia el inconsciente. Y estos autores nos hablan del consciente y cómo a través del sueño se puede ver el consciente. Incluso proponen una hipótesis sobre dos estados de conciencia. Uno que es el estar despierto y el otro estado de conciencia que es el estar dormido. Y que ambos estados de conciencia están separados, pero que muchas veces pueden también estar unidos y pueden estar híbridos. Entonces eso a mí me sorprendió muchísimo en poder entrar al estudio de la conciencia, incluso a través de los sueños, ¿no? Porque se abre todo un panorama amplísimo de qué es la conciencia. Y esto que decías, Alejandro, que me gustó mucho, tus imágenes y la introducción también que nos comentaste, del cerebro, del modo default, el modo defecto, ¿no? De que es un cerebro que se ha observado, que está pues bastante activo, incluso en el estado de reposo. Y también se ha observado que los meditantes, los que meditan, su cerebro está en default, o sea, que es también muy interesante porque por ahí muchos han intentado investigar el estado de conciencia a través de la meditación, ¿no? No sé ustedes, tú Elena, que has estado a veces comentando algunas cosas de estos aspectos de la meditación, ¿ustedes qué piensan? Bueno, es que a lo mejor estás centrando uno de los puntos más como polémicos, porque precisamente Hobson, que tiene una trayectoria de toda su vida analizando los sueños y que nos ofrece artículos como pues sí entra en una pugna científica con Mark Solms, que es el psicoanalista que escribió sobre los sueños y directamente desargumentando a Hobson. Y lo primero que él habla es que precisamente cuando se hizo esta
visión de cómo es que cuando había el movimiento ocular rápido existían los sueños que uno tenía, las imágenes oníricas, él lo primero que hizo fue ver que cuando se hizo este estudio, que lo hizo primero Fulkes, hace ya creo que 1940 y tantos, ¿no? O 50 y tantos, lo que señalaba Solms es que Fulkes hablaba de que en efecto había una concordancia alta entre el movimiento ocular rápido y las imágenes oníricas. Pero después haciendo la retrospección de los datos, se encontró que hay muchos sueños de imagen onírica que no se encuentran en el movimiento ocular rápido, de tal forma que aquí hay todo un debate científico, porque toda esta postura de Hobson tiene que ver con que el movimiento ocular rápido genera las imágenes oníricas con toda esta realidad virtual que va a servir luego para el proceso consciente de la anticipación. Y Solms publica los artículos donde nos hace ver que hay muchos sueños que se pueden dar en las primeras etapas del sueño. De hecho, inclusive él habla de que es frecuente tener sueños muy rápidos, que la gente empieza a soñar muy rápidamente en donde estás apenas en la etapa de la fase 1, 2, 3 del sueño, y no has entrado al sueño profundo con movimientos oculares rápidos. Inclusive él habla de que ahí aparece hasta en el 70% de las gentes sueños sin movimiento ocular rápido, y que luego ya cuando se hace una contabilidad de la noche de cuántos sueños aparecen en el movimiento ocular rápido y cuántos aparecen en el movimiento no ocular, se hace una proporción de 80-20. O sea, quiere decir que hay muchos sueños de imagen onírica que no coinciden con el movimiento ocular rápido. Entonces aquí de entrada ya hay un choque científico, ¿no? Porque si toda la postulación de Hobson tiene que ver con que esta es su teoría, pues el hecho de que tengamos imágenes oníricas sin movimiento ocular rápido, de inmediato entra en contraposición. De hecho, históricamente la primera contraposición es que Hobson tenía un poco más esta postura de que el movimiento ocular rápido que se originaba en las áreas pontinas del cerebro, con esta actividad acetilcolinérgica, realmente daba como una especie como de resultado final que eran imágenes, pero que no eran tan importantes, que no importaba analizarlas, porque coincidían con esto. Después, ya saca todo esto Solms y entra en controversia sobre esta visión de que no todos los sueños de imagen onírica se dan dentro del movimiento ocular rápido. Y luego creo que ahorita con esta como sinergia que hizo con Friston, pues nuevamente se repostula Hobson con una visión que es la que estamos viendo en el artículo, ¿no? Pero esa primera polémica es muy interesante porque ahí es donde Solms precisamente habla de cómo es que, como no podemos achacarlos tan directamente a ese movimiento ocular rápido, pues habla de que a lo mejor tendría también simplemente matices epistemológicos, porque él finalmente sí está hablando de realidad virtual Hobson, y Solms, que también tiene formación psicoanalítica, pues hablaría mucho más, ya no de la fenomenología del sueño, sino de la psicodinamia del sueño, en donde todas estas cosas que acabamos de ver en la introducción, ¿no? Si tiene memoria o si no, si es delirante, si es creencia inadecuada, si es fuera de tiempo, espacio, etcétera, pues ya no tendría tanta importancia como el contenido, en donde ya a nivel psicoanalítico pues se da más importancia a los procesos interpretativos del sueño, ¿no? Entonces, de entrada ahí hay una diferencia muy clara. Ahora, yo también creo que desde mi perspectiva, ¿no? Creo que cada uno está haciendo una contribución desde un lugar diferente, y aunque tú también ya no puedes mantenerte en esa misma postura de todo lo que estás diciendo, si tienes sueños, imágenes oníricas, sin sueños REM, pues ya no puedes nada más decir esto, porque científicamente te están escapando algunos, ¿no? Y esos otros tendrían otra función. Y luego lo que vio Solms es que más bien gentes, por ejemplo, que se les producía la leucotomía, ya no soñaban. Y Solms también hizo experimentos donde al momento de inyectarse material dopaminérgico a los individuos, se incrementaba el sueño. Entonces también él hablaba cómo era muy importante esta área, en donde precisamente él lo relacionaba al proceso de búsqueda, ¿no? Y la búsqueda también que originaba sueño, es como un reflejo de búsqueda, que es lo que vimos en el artículo pasado, que es ese sustrato básico emocional para la búsqueda, como pareciera que la búsqueda origina el sueño también dentro del mismo circuito cerrado. Pero mi opinión es que la diferencia principalmente es epistemológica, ¿no? Creo que no
me parecería que cada uno está haciendo contribuciones diferentes. Y si somos científicos de veras, de veras de la teoría de la complejidad, ¿no? No de lo que está hablando aquí Solms, porque digo Hobson, porque él habla de la complejidad más bien en la cuestión de imagen redundante, ¿no? De mucha información. Si de veras nos vamos con la teoría de la complejidad, pues cada epistemología te da cosas diferentes, ¿no? Digamos a Calderón de la Barca con La vida de sueño, que nos dijo tantas cosas, ¿no? En su propuesta literaria, ¿no? Donde a lo mejor el sueño a veces es más realidad que la realidad en función de cómo está viviéndolo literariamente, no nos deja de decir muchas cosas y la interpretación psicoanalítica nos dice otras cosas. Entonces, de entrada, lo que creo que estamos acá es ante la tolerancia epistemológica, donde cada el conocimiento contribuye de forma diferente, ¿no? Pero a nivel científico, aquí sí hay un problema con Hobson, porque si tú postulas todo eso desde el sueño REM, pues resulta que hay gentes que sueñan sin sueño REM. Entonces eso sí es científica, o sea, viéndolo positivistamente, de forma científica, ahí tiene un problema todo el postulado de Hobson. Sí, a mí me parece esto muy interesante lo que tú comentas, porque efectivamente, por lo menos lo que yo aprendí hace muchos años, que la parte onírica estaba muy relacionado con el sueño REM y con esto de la atonía, pues, ¿no? Que solamente los músculos oculomotores eran los que no estaban en atonía y que la hipótesis que yo tenía, porque así lo había leído, era que era para no actuar los sueños, ¿no? Porque incluso en muchos pacientes con demencias, por ejemplo, las demencias por cuerpos de Lewy, en algunas demencias de Parkinson, muchos años antes de iniciar ya los procesos de demencia hay parasomnias, ¿no? Y una de las cosas que se observa, que esto decía, que decía Pavel, que es esto de los movimientos rápidos de los ojos, y si les abrimos los ojos, pues sí, estas personas están con los ojos abiertos, actuando sus sueños, incluso golpean al de al lado, actúan, se caen, ¿no? Porque no hay esta atonía motora. Entonces, bueno, yo tenía todavía esta hipótesis y que en algunas patologías las podemos ver, que tienen que ver con estas alteraciones del sueño REM y la parte onírica. No sé qué opinan ahí. Tú, Javier, ¿qué? Bueno, yo te voy a decir una cosa. No, perdón, Elenita, discúlpame. Tú primero. Sí, no, ¿alguno de ustedes se va a acordar de quién publicó esto? Creo que era Solms. Él decía que los sueños de fase de movimientos oculares rápidos eran característicamente sueños con cierta estructura narrativa y en las cuales el soñante se aparecía como personaje dentro de la historia del sueño. Y en cambio los otros, los que no son de fase REM, eran tal vez imágenes muy simples o no había una narrativa clara y no estaba el soñante con una sensación de yo estoy adentro de esto que está sucediendo. ¿No? Yo no me acuerdo. ¿Tú, Alejandro, recuerdas quién publicó? Sí, hay una diferencia, ¿no? en la narrativa de los sueños y por eso ahí lo interesante, digo, igual con el tiempo esto lo van a ir refinando, pero finalmente el REM, sí, lo que quizá ahí se mantenga la idea de que es para minimizar la complejidad y por eso hay que sacrificar la termorregulación, ¿sí? Y en el otro probablemente no, porque a lo mejor lo que se puede hacer es recrear el resultado ¿sí? Digamos, es que, o sea, debe de haber una relación entre un estado y el otro, porque es un continuo, ¿sí? Digamos, así como también está planteando que finalmente todo esto también se lleva a la vigilia y de la vigilia se lleva al sueño. Entonces es un continuo, es lo que dicen, ¿no? Son líderes y seguidores y líderes. O sea, eso es como que se van persiguiendo. Todo esto está diseñado precisamente para posicionarnos en el mundo
de manera consciente, vamos a ponerlo así. Entonces, pero finalmente sí debe tener un valor. Y sí, como dice Javier, sí es cierto, hay muchos estudios, ¿no? En donde se ven todos estos porcentajes y eso, pero sí la cualidad varía, como dice Elena, sí cambia la imagen. Sí, por ahí tengo un artículo, hay un artículo interesante donde habla sobre los sueños de Descartes, ¿sí? Y está más desde el punto de vista psicoanalítico, pero es interesante porque Descartes que él dice, ¿sí? Que su teoría comenzó precisamente a partir de un sueño, y el sueño parece, como lo narra, parece un sueño, una alucinación hinagógica, ¿no? Hinopómpica, ¿sí? O sea, parece una alucinación, pero él lo interpreta como que viene el espíritu de la sabiduría a decirle, ya despiertas algo, sí, como entonces se lo toma ahí, y a partir de ahí empieza a escribir todos sus sueños, y varios de sus sueños los relaciona con su teoría, que termina siendo pienso, luego existe, ¿no? Digamos, es una cosa muy curiosa, ¿no? El pienso, ¿sí? Digamos, y esto que decía, ¿no? Margarita, ¿no? Finalmente, los sueños serían la vía regia para la conciencia. Claro, la conciencia dentro del sueño y dentro de la vigilia, ¿no? Pero bueno, entonces, oye, nada más para contestarle, Elenita, mira, aquí tengo el libro de Solms, que es El cerebro y el mundo interior, y él habla precisamente de cómo el sueño no REM sí es igual. Dice que inclusive el 50% de los despertares en sueño no REM se dan al principio del proceso de dormir. Y luego inclusive te tiene aquí Solms, dice actualmente, inclusive Hobson fue quien más perdió con estos hallazgos, confirmó que estos sueños no REM son imposibles de distinguir bajo cualquier criterio de los sueños REM. Hobson, año 1988. O sea, según esto, lo que está diciendo Solms, no habría ninguna diferencia entre los sueños REM y sueños no REM, ¿eh? Y la referencia que viene de Hobson de 1988 es el libro de Hobson, The Dreaming Book, The Dreaming Brain, perdón. Entonces ahí, por ejemplo, acá según esto no habría diferencias, ¿eh? Esto también es interesante. Ahora, de todas maneras, yo creo que los dos están de acuerdo que mientras más se va involucrando al frontal, como en los sueños lúcidos, hay más esta sensación de este self, de este yo que está en acción, ¿no? Eso sí, pero en la complejidad, según lo que dice Solms, ¿no? Entonces sería muy importante buscar esa referencia, Elenita, porque nos daría tal vez otras formas de poder discutirlo, ¿no? Sí. Oye, qué interesante, pero entonces aquí mi pregunta, ¿no? Es ¿por qué el REM? O sea, hay una atonía y en los otros no REM, los sueños no son actuados, o sea, ¿qué pasa pues? O sea, digo, me quedo ahí con esta pregunta, ¿no? Porque parece que el REM también, pues sí, regula pues toda esta parte regulatoria de la regulación de la temperatura del cuerpo, ¿no? Y yo me fui asociando cosas con esto de la temperatura del cuerpo. Muchos fallecen en la madrugada, ¿no? Y entonces yo digo, ¿tendrá que ver con el REM? Digo, ya estoy haciendo asociaciones libres. Pero fíjate que yo ahí también me parece que el artículo, cuando habla de la termorregulación, lo saca como un dato, pero luego creo que por lo menos en este artículo, no sé si en otro, no nos ofrece tampoco ya una explicación o alguna serie de datos que sí nos hablen de qué correlación hay entre la termorregulación o no y los sueños, porque más bien sale como un dato, ¿no? Y a la mera hora, también lo que me parece que confunde un poco es que él mismo utiliza la termorregulación para hablar de la termodinámica, de la energía libre que está utilizando Freestone, pero ahí me parece que sí es confundir un poco las cosas, porque cuando hablábamos de energía libre de Freestone, pues Freestone tiene muy claro que no se está refiriendo a energía eléctrica, calorífica, sino cuando está Freestone refiriéndose al término de energía libre en su fórmula, él se refiere a información. Es
Es una forma de transducir la segunda ley de la termodinámica, pero ahora procesos de transformación a lo que es información, que es un poco lo que estaba proponiéndose desde el siglo XIX, ¿no? Que el energeticismo pudiera hacer estas traducciones, pero cuando ya estamos hablando del concepto de energía libre de Freestone, hablamos no de energía calorífica ni eléctrica, hablamos de información. Y luego por eso creo que ahí esa parte, por lo menos a mí me parece, que sí queda como no bien explicada, porque el hallazgo es interesante, pero no me parece que ese apartado Hobson dé como una formulación clara de qué relación tiene la termorregulación o no con toda esta conceptualización de la teoría de la complejidad. Digo, de la complejidad no en el sentido de la teoría, sino de disminuir la complejidad, pues. Entonces ahí sí me gustaría ver si hay otro artículo, ¿no? Que nos hiciera más, pues, esta correlación, ahora sí más científicamente, para que viéramos algo interesante, pues. Alejandro, ¿te fuiste? Sí, es que estoy buscando a ver si tengo aquí el artículo. A ver Pero, si sí, perdón. Oigan, sí, y no. también un poco les quería decir algo nada más de cómo se llama, bien interesante, ¿no? Hablando precisamente de este artículo que es más antropológico, de etnoficción. Lo que resulta muy interesante es que estos postulados de Hobson que está haciendo en este artículo, que son ya conciencias neurofisiológicas, fíjense lo que dice aquí este autor, ¿no? Que también, que es lo mismo, simplemente con observaciones etnoficcionales, ¿no? Que así le llama él. Dice, a los individuos siempre les dio trabajo identificarse únicamente con su cuerpo, pues siempre se sienten tentados, por el contrario, a concebirlo como un límite que hay que francar o defender. Esta manera de captar el cuerpo como frontera más o menos porosa no implica por ello una concepción dualista que oponga al cuerpo al espíritu. En África, y pone ahí varias regiones de África, dice, en África, por ejemplo, el elemento de la personalidad que se evade del cuerpo durante el sueño nocturno se considera una parte del cuerpo, a menudo como principio vital, un principio eventualmente distinto del que se reproduce y transmite la imagen del cuerpo, o también diferente del principio que contiene y retiene la parte más individual del individuo. Y habla entonces del ánima. Y es interesante porque también se parece a lo que dice Jung, ¿no? Acerca de los sueños, ¿no? Como esa recuperación arquetípica de constructos desde el principio de la humanidad. Entonces, digamos, ahí también hay tela de donde cortar, porque esta propuesta que está haciendo Hobson ya neurofisiológica de que el sueño es un continuo de la conciencia del sueño, que la conciencia es otro tema, ¿verdad? Que ahorita no me quiero meter para no hacerme bolas, pero que lo que propone Hobson desde la neurofisiología, en el sentido de la observación, es muy parecida a esta observación etnofisiológica de muchas tribus africanas, que simplemente, pues claro, pues el que está en el sueño eres tú mismo. Y lo mismo que dice Jung también, ¿no? Algo que me llamó la atención, bueno, antes de eso, hay una pregunta sencilla, ¿no? O sea, creo que el sueño está asociado con la memoria, ¿no? En este sentido, por ejemplo, yo te puedo decir que soñé esto, pero hay muchas veces que no recordamos el sueño o que pues al pasar el tiempo a lo mejor pues sí lo recuerdas, sí en el momento de despertar sí lo recuerdas, pero ya después no. O sea, como que en el sueño las memorias son cortas, ¿no? O son pocos los sueños que recordamos totalmente. Entonces, yo les quería preguntar si es, ¿cómo se dice? Si es vital que nosotros podamos recordar lo que soñamos. Es decir, si no lo recordamos, significa que no soñamos. Uy, pues. No, probablemente sí se sueña. Sí, digamos, lo que pasa es que sí, como no se guarda el recuerdo precisamente porque están desacoplados, ¿sí? Especialmente el frontal está desacoplado, no hay un contexto, digo, porque para guardar la memoria, en la memoria se necesita un contexto narrativo, digamos, una secuencia de eventos, están desacoplados, no se queda. Y sin embargo, por ejemplo, muchas veces despiertas y dices como que soñé, pero no me acuerdo. Y tienes así como una leve, y a veces simplemente ni te acuerdas, muchas personas no se acuerdan para nada, ¿sí? A menos de que esté insistiendo, entonces como que aparece, ¿sí? Vamos, entonces no sé.
Ahora, no sé si realmente sí se sueña y no se guarda ningún recuerdo. Hay personas que dicen, Ajá. yo nunca sueño. Hay personas que uno podría plantearse, bueno, sí sueñan, pero no lo recuerdan. Pero a lo mejor sí hay gente que nunca sueña. Eso sí, no sé cómo habría que ver si se puede Y inventar. esto de lo que dice pues, Alejandro, me vino a la mente porque hay personas que dicen, cuando estaba en psicoterapia, tenía más sueños, como que producía más sueños, no, claro que no es así, para llevar a la psicoterapia. Yo no sé si ahí entra otros aspectos como hablamos de la represión o ¿qué opinan ahí de esto? Ahí, de hecho, se me hizo, creo que al final del artículo lo dicen, que como que el sueño y está relacionado con la creatividad, ¿no? O que, por ejemplo, para tú tener creatividad, tienes que de alguna manera desconectarte del mundo o hacer cosas que sean como sencillas de realizar, como por ejemplo irte a caminar y no pensar en nada más, ¿no? Que en eso de ahí vienen cosas creativas. Y, y cuando tú dijiste, no, pues cuando una persona, creo que sí dijiste eso, una persona está estudiando psicoanálisis, y digo como que está en su etapa como más fructífera de la vida, ¿no? Y a lo mejor y eso sí puede hacer con soñar un poquito, ¿no? Porque andas como en tu etapa creativa. O esa interpretación le daría yo, ¿no? Otra cosa que se me hizo interesante es que los sueños de alguna manera tienen que ver con la predicción del mundo o cuando te despiertas, ¿no? Como que de alguna manera te ayudan en algo, ¿no? Es decir, por ejemplo, te ayudan en escenarios ficticios, ¿no? Sí, sí, es que lo entendí bien. Y, y eso me causó un poquito de ruido, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos así como experiencias como de disgusto o experiencias así como más bonitas y en el sueño lo que haces es como ver un capítulo 2, una versión como a veces un poquito más chafa, a veces un poquito más vívida, ¿no? Y que de alguna manera eso te hace aprender, ¿no? Y si es que estoy correcto, era, ¿qué es lo que te hace? Ah, bueno, y habla un poquito el artículo sobre, bueno, pues entonces, si nosotros de alguna manera en el sueño es una manera también de aprender, por ejemplo, ¿qué se aprende cuando alguien no ha nacido? O sea, cuando alguien está en el útero, ¿no? Porque normalmente dicen, bueno, pues lo que sabemos es que en el útero estás dormido la mayor parte del tiempo, ¿no? Ahí, ¿qué se sueña? Primero que nada, ¿no? Y si es que se sueña, ¿no? Y luego, ¿qué es lo que aprendes? ¿No? Porque muchas veces, o sea, nuestros sueños no son como de alguna manera así, eh, ¿cómo se dice? Como que recreamos escenarios en donde los que podríamos estar o que siquiera hemos visto o que siquiera tengan algún sentido, ¿no? Porque a veces soñamos cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, el sueño que que comentaba, el del artículo era que una persona ve a una pareja matar gente, ¿no? Y dices tú, bueno, pues está bien, ¿no? Pero hay, pues, por ejemplo, otras cosas que en realidad no tienen sentido. Por ejemplo, si ustedes han visto una película de niños o han visto, por ejemplo, animaciones para niños y tú te imaginas que estás ahí, pues en realidad como que no tiene mucho sentido. Entonces, si es el sueño una manera de aprender en algún momento cuando tú estás despierto, o sea, que como que te deja algún aprendizaje, como que aprendes, no sé, como a controlar ira o que despierta algo, ¿por qué pasan esos delirios tan abruptos, ¿no? Tan que no tengan sentido, ¿no? Tan interesante. Elenita. Bueno, sí, con la cuestión del sueño fetal, Hobson
plantea que tal vez lo que utiliza el feto durante su sueño REM es todo el desarrollo de la propiocepción Claro. y de la capacidad de movimiento. Y la agencialidad empieza, sería. Entonces, bueno, en cuanto a aprendizaje, el aprendizaje no es nada más un aprendizaje consciente que pueda expresarse en pensamientos o en verbalizaciones, sino que es también el aprendizaje de hacer cosas. Entonces, ¿qué puede estar aprendiendo el feto? El feto puede estar aprendiendo a mover sus miembros, puede estar aprendiendo que se siente diferente si la mamá tiene muchísima hambre y a él le llega apenas el azúcar que necesita para desarrollarse. ¿Y cómo se vierte este aprendizaje? Pues en una serie de modificaciones epigenéticas que lo van a llevar a escaso desarrollo muscular y mayor desarrollo de tejido graso para poder tener mayores reservas cuando nazca y llega un mundo en el que no hay comida. Es un ejemplo de aprendizaje, pero que el aprendizaje no se plasmó en palabras o en pensamientos, se plasmó en el mismo código genético. Bueno, ahí te estoy hablando de vida fetal, pero si estamos hablando ya de personas adultas que tenemos una vida consciente muy complicada, con pensamiento, con movimiento, con palabras, ¿qué se puede estar aprendiendo? Si estuve aprendiendo a andar en bicicleta durante el día, en la noche se va a facilitar el aprendizaje porque durante el sueño REM voy a volver a activar todos esos circuitos motores que sirvieron para que yo anduviera en bicicleta, lo cual me va a hacer más fácil volverme a subir a la bicicleta al día siguiente. O a jugar tenis. O a jugar tenis, o a o a resolver ecuaciones de álgebra, o porque estoy aprendiendo un idioma y estoy aprendiendo una estructura gramatical que es diferente de la de mi lengua materna. Y ahí no tiene que ver el sueño, por ejemplo, si tú aprendes a andar en bicicleta, pues en la vida usual, ¿no? En la vida normal, ¿no? Pero cuando sueñas, y pues, o sea, yo también estoy de acuerdo en que si hace la optimización en de que, bueno, voy a hacer una optimización como motora, ¿no? Uh-huh. Tiene que haber, bueno, por ejemplo, ahí puede suceder que sueñes con otra cosa totalmente distinta a aprender a andar en bici. Es decir, o sea, Sí, claro. Y creas un escenario completamente diferente, que, como dice, ficticio, precisamente para que después esa misma imagen, o sea, ese mismo aprendizaje lo puedas utilizar cuando te subas al patín del diablo o cuando haces otro tipo de cosas. O sea, finalmente la idea es minimizar el modelo, ¿no? Precisamente para que la complejidad del modelo, para que lo puedas utilizar en muchos otros contextos. El aprendizaje es la conectividad. O sea, es a lo que se refiere, ¿no? A mejorar, optimizar las conexiones, ¿sí? Para las asociaciones y para todas las contingencias que suceden. O sea, te pero prepara. no tiene que ver el sueño como imagen, o sea, no. Okay. La imagen es nada más un aspecto. Sí, puedes soñar que estás en el espacio pedaleando, ¿sí? Sí. Bueno, eso era. Por ejemplo, ahí cuando dijiste pedaleando o algo así, digo yo, bueno, pues entonces tienes que ver con algo de la bicicleta, ¿no? O alguna acción motora como el de la bicicleta, ¿no? Pero hay veces que no, ¿no? O sea, que puedes estar tomando un vaso de agua y eso no tiene que ver con eso. Entonces, hay una relación entre lo que aprendes puede ser refinado en el cerebro, ¿no? En el sueño, ¿no? Puede ser refinado en el sueño, pero no tiene que ver con las imágenes que tú estás viendo cuando al soñar. O sea, quizá la imagen no sea tan irrelevante. Quizás sí,
que ese es otro de los conceptos, ¿no? Ya lo que se llama el proceso de simbolización. ¿Sí? Quizá no sea tan irrelevante, pero no creo que sea una relación así uno a uno, precisamente porque lo que interesa son las asociaciones, o sea, la conectividad que está mejorando las asociaciones, las contingencias, todo eso. ¿Sí? Entonces, es como, por ejemplo, entender el mundo, o sea, tú sales al mundo y lo puedes entender desde muchas maneras. Y, por ejemplo, si pensaras en un sistema religioso, tú podrías ir descubriendo dioses en todos lados. El dios del viento, el dios de los árboles, el dios de los pajaritos, el dios de esto. O sea, y tú puedes crear todo un mundo lleno de dioses, etcétera, etcétera. ¿Sí? Quizá eso es, son demasiados parámetros. Eso es un modelo muy complejo para entender el mundo. Lo que tienes que hacer es poder crear un monoteísmo. Un monoteísmo, de alguna manera, ya es producto, ¿sí?, precisamente de una poda de parámetros. Es un modelo más óptimo para entender el mundo. Entonces, un solo Dios, ¿sí?, da origen a todo lo que estamos viendo, ¿sí? Y tú ya te puedes relacionar con él, ¿sí? Además, con eso conservas más energía y con esa energía puedes después construir ciencia. Entonces, te olvidas del Dios y entonces tú ya piensas en la ciencia, ¿sí? Entonces, esto es algo... Pero todo eso es, si te fijas, la construcción de los sueños se parece mucho a la construcción de las ideologías, de los mitos, de las religiones, sí, o sea, se parece mucho también. Y ahorita estoy pensando en esto que dices, Pavel, sobre las imágenes. Entonces es cómo sueñan los que son ciegos de nacimiento. Ah, sí, también. ¿Cómo sueñan? Porque hay una diferencia en que el que es ciego, que cegó después de ver, ¿no? Al que es ciego. Ciego. Ahora, yo quería hacer acá una distinción de todo esto que decía Margarita, ¿no? Porque me parece que en efecto cuando hablamos de neurociencias, la vez pasada que estábamos ya empezando a hablar de Panksepp, acerca de cómo es que se dan los procesos en las neurociencias y cómo estas emociones básicas que todos los compartimos, al momento en que se cabalgan a áreas corticales, como en el cerebro humano, sí me parece que hay como una forma en que se van matizando esas como emociones básicas, y en el humano, por su evolución cortical, adquieren como algunos aspectos más finos, en donde ya no tenemos nada más como los 7 elementos básicos de Panksepp, ¿no? Sino que nuestras emociones son mucho más finas y nosotros ya entonces podemos hablar de odio, de envidia, pues de emociones que tienen más que ver con lo cotidiano emocional, porque ya están cabalgando en un área emergente de transducción hacia áreas de expresión emocional que van a ser ya diferentes de otros mamíferos. Y sobre todo porque en esto que planteaba Margarita, me parecía que sí habría que pensar que cuando estamos hablando de neurociencia, estamos hablando de ciertas formas de conocimiento, y que tanto Hobson como Friston han tenido más propensión a hablar desde las neurociencias, como con una tendencia más cognitiva. Y en ese sentido, cuando ya estamos hablando de los sueños, en el sentido de ahora sí que la represión del sueño, ahí me parece que a nivel ya de simbolización, estaríamos hablando como de otro nivel epistemológico, ¿no? Donde la interpretación de los sueños, así como puede tener esta riqueza, comprendiendo lo que está pasando desde como este artículo, todo lo que se está diciendo, hay otra parte que en efecto requiere otro mecanismo para su visión, ¿no? Digamos que, yo insisto, por eso, desde los literatos que han hablado siempre del sueño y desde las primeras sociedades que siempre han puesto en el sueño como una figura central en la formación de mitos, ya estamos hablando de emergencias sociales y simbólicas que nos dan otra forma también de entender la vida humana. Y entonces ya estamos en otra epistemología que por lo pronto sí escapa a este artículo en particular. Este artículo en particular tiene una visión mucho más científica, cognitiva, de cómo es que esta conciencia de la que él habla, de la que habla Hobson, para Hobson ahí es muy parecido en ese sentido. Hobson habla de esta conciencia primaria y una conciencia secundaria un poco más elaborada, pero no habla de esta como, de los procesos conscientes e inconscientes psicoanalíticos
que hablan más de, ya ahora sí que a nivel, por ejemplo, ¿no? De la memoria, de qué cosas reprimimos para no ver, ¿no? Qué cosas tenemos disociadas en nuestra comprensión consciente, pero ya hablando conciencia con otros términos, ¿no? No con los de este artículo, sino con los términos psicoanalíticos, en donde hay cosas que reprimimos y no recordamos, llámese sueños, llámese material propio, llámese procesos de deficiente integración personal, pero que ya estamos hablando con otra epistemología que no está en este artículo. Este artículo habla de una epistemología más neurocientífica y hace conceptos de conciencia como más cognitivos. Y esa otra parte, ¿no? Que tiene que ver con la interpretación de los sueños y lo que postulaba Freud de cómo es que el momento que hay un sueño es como un, decía que era como un, no me acuerdo si era angelito, que decía que estaba cuidando el sueño, era un guardián, decía guardián, era la palabra que usaba. Ya estamos hablando de otra epistemología, ¿no? Donde se está como guardando el sueño, pero en función de elementos que no están en la vida del sujeto bien integrados y bien procesados, y que entonces mediante el sueño y mediante la estrategia de interpretación del sueño a nivel psicoanalítico, pues se intenta establecer cómo es que ese trabajo del sueño, que es una manera en que se deforma el sueño una vez que se despierta para contárselo al analista, pues hay toda una estrategia compleja de acercamiento que va más allá de esta epistemología. Se requieren otros mecanismos de comprensión, ¿no? Y entonces es como un poco ponerlo así en forma más como de evolutiva, donde van apareciendo nuevos procesos y el social simbólico, pues tiene otros parámetros que finalmente que son igual de útiles y que están inmersos en esto, o sea, no están divorciados, ¿no? Pero que hay que usar nuevos recursos que por lo menos en este artículo no se utilizan, ¿no? Un poco por lo que preguntabas, ¿no, Margarita? O planteabas. Sí. Gracias. Es que, bueno, hay como una apertura, es un abanico. Hablar de sueños es desde muchas miradas, ¿no? Y a mí me pareció, fue lo primero que me llamó la atención, ¿no? Como hablar del consciente y digo, pues qué interesante. Que es otro No, tema, ¿no? nunca me lo había planteado así, ¿no? O sea, incluso también hay una parte que a mí también me llamó mucho la atención, los sueños lúdicos, ¿no? Y cómo la posibilidad del mismo individuo a través del mismo sueño lúdico, que tiene que ver más con esto que nos han explicado muy bien, con la parte más frontal, en que el mismo individuo puede ser una autorreflexión o autoconciencia, ¿no? Eso, y que son estudios que han hecho en jóvenes, no en adultos mayores, porque ese es otro tema, ¿no? Y por ejemplo, ¿tú cómo verías, Margarita? Tú que tienes esta especialidad en adultos mayores, ¿qué pensarías que pasa en un adulto mayor con los sueños? Mira, muchos de lo que yo observo es, por ejemplo, lo que revisamos en función de los sueños es muy importante para ver ciertas patologías. Yo les hablaba de las demencias de cuerpos de Lewy, ¿no? Que estas parasomnias pueden empezar mucho antes, pero 10 años antes o 20 años antes de tener clínicamente otros datos de una demencia de cuerpos de Lewy. También en Parkinson se han venido estudiando todas estas parasomnias. Una de las cosas que vemos en el adulto mayor es que también yo no sé qué tanto se ha estudiado que el sueño REM igual a un sueño reparador, a tener como la capacidad de decir, realmente descansé, dormí, no sé si esto está relacionado con el REM, el sentir que esto es reparador o no es reparador, porque a veces hay personas que pueden dormir muchas horas, pero sentir que su sueño no fue reparador. Esa es otra de las quejas que escucho en las personas adultas mayores, en que a pesar que están durmiendo,
tienen la sensación que el sueño no fue reparador, ¿no? Hay muchas quejas subjetivas en función del sueño. Esto que también hay, que se ha relacionado los insomnes crónicos con la posibilidad de como un factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Hay muchas líneas de investigación sobre esto, ¿no? Cómo es importante el dormir y el reparar metabólicamente. Y esto en este artículo pues nos hablan que el REM parece que tiene mucho que ver con este aspecto de metabólico del dormir, por ejemplo, ¿no? Y que no todo el mundo te lleva toda esta parte onírica del sueño porque tiene que ver como con su historia previa. Aquellas personas que han estado en psicoterapia y sobre todo de corte psicoanalítico, sí te llevan más sueños que aquellos que nunca han estado en psicoterapia. Esto es como, pues yo no sueño o nunca me había imaginado que soñaba o no le dan mayor importancia. Okay. Oye, yo les quería preguntar a ustedes, porque yo creo que, o no lo entendí bien a Hobson yo, o no sé, que quería preguntarles a ustedes qué pensaban de esto, cuando él habla acerca de la función del sueño, como el postulado central del artículo es el sueño durante el dormir, nos prepara mediante procesos de realidad virtual a tener posibilidades de tener respuestas que podrían ser mejores al momento de estar en vigilia, ¿no? De entrada eso postula él. Sin embargo, cuando ya hace esta como asociación con la teoría de Carl Friston, y que si ya hemos visto la teoría de Carl Friston, que durante el despertar, el tener un cerebro bayesiano que te permite predecir, ayuda precisamente a disminuir la energía libre y de esa manera tener respuestas mucho mejores y más efectivas. Si ya vimos eso con Carl Friston en el despertar, cuando Hobson hace esta asimilación de la teoría de Friston, de entrada él dice que la función sería minimizar la complejidad. Y para él complejidad es tener muchos datos de más, ¿no? De entrada no sería la teoría de la complejidad, ¿no? Porque en teoría de la complejidad, pues más bien es al revés. Se trata de incluir más variables que te permitan tener una explicación de múltiples focos en una sola pregunta para explicar algo de una forma más compleja. Entonces, de entrada, él, cuando usa la palabra complejidad, está diciendo, pues bueno, se trata de minimizar la complejidad, que sería tener muchos datos redundantes, y un poco lo postula así, y durante el sueño lo que podríamos hacer es disminuir esos datos redundantes para que luego fuera más eficiente, ¿no? El sujeto en vigilia para poder tener mejores respuestas en un cerebro predictor en vigilia, pues. Cuando hace ese planteamiento Hobson, yo me quedo con muchas preguntas porque ahí me parecería que inclusive tiene cierta contradicción con lo que hablábamos en la sesión pasada, cuando veíamos que el autor nos hablaba de cómo es que la búsqueda era mejor, digamos, eso que pareciera ser como más peligroso, como salir de tu cuarto, que quedarte en tu cuarto encerrado era más seguro porque entonces ya no te exponías a ningún problema. Tener una búsqueda te permitía por lo menos exponerte y en esa exposición podías también tener aprendizajes que te permitieran pues que encontrar la comida en el súper para que no te faltara el alimento, ¿no? Que era lo que veíamos la vez pasada, que la misma búsqueda te permite como tener más posibilidades. Y que dicho sea de paso, cuando habla Solms acerca de los sueños, dice que esto es muy importante en el sueño, la actividad dopaminérgica que se da en ese momento permite que haya como este proceso de búsqueda dentro del sueño. Bueno, nada más ese es un paréntesis. Pero a mí, yo no sé ustedes qué piensen, porque a mí no me quedó claro la postura de Hobson, porque si aparentemente el sueño nos va a servir para evitar esas redundancias, para que sea más efectivo, como que algo no checa con la característica propia del soñar, en donde entonces, en lugar de tener como más restringidos los procesos de efectividad, más bien tenemos procesos muy abiertos, con muchas posibilidades, inclusive con estas observaciones, ¿no? Fenomenológicas, inclusive, que es un poco delirante, un montón de posibilidades. Me parecía que esa apertura de posibilidades daba más posibilidades a la creatividad y que entonces
desde mi perspectiva, no sería tanto que al disminuir la complejidad, el sueño serviera para después tener modelos virtuales en el estado de despierto, ¿no? Esa parte yo la vi al revés, no sé ustedes cómo la vieron. Yo creo que lo que se simplifica es la expresión que le das a toda esa complejidad enorme que no acabas de entender cómo ordenar. O sea, tienes una imagen que te permite expresar 6, 7, 8, 9, 10 situaciones diferentes y que te sirve para todas esas. Me estaba acordando de este famoso sueño de Kekulé, cuando estaba tratando de expresar gráficamente la estructura de los anillos de benceno y que no hallaba y que no hallaba y que no hallaba, hasta que soñó con una serpiente que se mordía la cola. Dijo, ¡ah! Claro. Es un anillo. Y entonces, bueno, ahí está la fórmula de los anillos de benceno que estuvimos machacando día tras día, tras día, tras día cuando estudiábamos bioquímica. ¿No? Con una imagen rica en contenido. Pero... Fue una imagen onírica la que se la dio. Ajá. ¿Sí? Entonces es como esta imagen que nos enseñabas tú, Alejandro, en tu exposición de la ciudad dentro de una maleta. Ajá, exacto. ¿No? O sea, esta imagen es una maleta de la cual puedo sacar N significados o N situaciones diferentes. Y entonces eso es muy propio de la creatividad porque una situación, un procedimiento, una imagen, la puedo aplicar a situaciones que aparentemente son muy diferentes, pero funciona y me abre puertas. Perfecto, qué interesante, ¿no, Elena? Porque así como lo comentas, entonces en efecto ahí me parecería que a través del sueño, en esta apertura creativa, a lo mejor sería todavía más útil la imagen de la teoría del caos para llegar a eso, ¿no? Como que la teoría del caos que parece un caos, de repente, ¡pum!, se cristaliza y acaba en algo. ¡Ah, caray! Tanto caos era para esto, ¿no? Como que me hace más sentido que el sueño funcione en ese sentido, como la teoría del caos que llega a una idea como esta que estás diciendo, que en sí la minimización de la complejidad, ¿no? Porque inclusive cuando veíamos que desde la primera vez que nos expuso Alejandro una gráfica que es bien interesante de la teoría de la complejidad, pues en efecto, ¿no? Cuando incrementamos complejidad, pues tenemos más visión, más visión, más visión, pero tiene que haber un límite, porque si seguimos complejidad, pues acaba todo disperso, porque entonces ya se pierde efectividad. Entonces fíjate con la observación que estás haciendo, hasta me suena mucho más toda esta visión de Prigonine, de Ilio Prigonine, acerca de cómo es que el caos acaba dándote algo mucho más terminado y que te dice mucho, más que disminuir la famosa complejidad de Hobson, fíjate. Pero quizá ahí el tema, digamos, no sé, igual no se contraponen, porque lo que dice es que o sea, no es el contenido lo que se minimiza. Lo que se minimiza es la complejidad del modelo, ¿sí? O sea, es el modelo lo que importa, como dice Elena, o sea, se reduce a una serie de parámetros, pero con esos parámetros precisamente abres toda una serie de posibilidades, ¿sí? O sea, ese es el punto que sí, que es por eso plantea la idea del sobreajuste. Si tú utilizas demasiados parámetros, o sea, pues sí, te vas a referir a una cosa, te refieres, si tú describes la tasa tal cual, pues sí, hasta topológicamente puedes describirla y toda la cosa matemáticamente, pero estás hablando solo de esta tasa en particular. En cambio, si visualizas o sea, si minimizas los parámetros, pues habla de todas las tasas posibles o todas las cosas que podrían parecer tasa y que de repente también las puedes utilizar en otros contextos, hasta poéticos, hasta etcétera, ¿no? O sea, puedes jugar con todo eso. Entonces, igual no, lo que dice él es que no se contraponen. Una cosa es el contenido y otra cosa es el modelo como tal. Y como el modelo, además, en el sueño está dentro de los niveles medios, porque eso es muy importante, siempre asociarlo con lo que le llaman la codificación predictiva. Es una jerarquización, ¿sí?, en el sistema nervioso que va desde
la corteza hasta los niveles inferiores. Aquí en el sueño son el intermedio, donde no está la imposición, por ejemplo, del frontal diciendo tienes que ver esto, eso es un error, esa narrativa no corresponde, etcétera. Pero tampoco están los datos sensoriales que dicen, no, pues no puede ser, no puede tener este tamaño, no puedes estar flotando. O sea, entonces tiene que ser el punto intermedio y ahí es en donde se da todo el juego, ¿sí? Y entonces quizá igual no se contrapone según lo que está planteando, ¿sí? Hay un artículo que ahorita estaba buscando que es sobre el caos aplicado a los sueños. Ese también sería interesante verlo. Y esto que comentas, Alejandro, efectivamente, como él refiere que el modelo del sueño, y sobre todo él retoma el sueño REM, pues esto que no hay el estímulo del sensorio, de lo externo, ¿no? Que en el sueño, porque él dice que es habla del consciente, eso me hizo mucho ruido a mí, ¿no? El consciente del estar despierto y el consciente del estar dormido, pero la diferencia que en el estar despierto tenemos los estímulos, ¿no? Los estímulos del ambiente, y en el estar dormido se puede retirar estos estímulos. Entonces, es una mejor manera de poder estudiarlo. Desde ahí es su propuesta, ¿no? Pero sí, es una propuesta muy interesante, pero y hay algo que yo escribí que dice que si el propósito de soñar es simplificar nuestro modelo del mundo, ¿no? Pero luego se pregunta, ¿por qué los sueños son tan diversos y en todo caso más complejos que el mismo mundo, ¿no? Exacto. Entonces ahí... Sí, y es que, y como dices, finalmente ahí, si hay una constricción sensorial, se le llama modelo generativo. Y si no hay una constricción sensorial, se le llama realidad virtual. ¿Sí? Es que son exactamente, son equivalentes uno del otro. Por eso la realidad virtual viene desde el útero. ¿Sí? Digamos, y hay, por ejemplo, la definición interesante aquí sería el de la percepción, ¿no? Como la percepción se define como una alucinación constreñida por el dato sensorial. Si no hay un dato sensorial, estamos alucinando, ¿sí? En el sueño estamos alucinando, ¿sí? Digamos, o sea, siempre se está creando eso, ¿no? Son modelos y es lo que hay que ajustar. Está compleja interesante pensar. Muchas aristas, ¿no? Muchas aristas. Luego, otra cosa que te plantea de conclusión en el artículo que me llamó la atención era, pues nosotros tenemos sueño REM, ¿no? Pero, y te lo dice que en mamíferos, ¿no? No sé si sea porque nada más se ha estudiado en mamíferos o que si se puede ver en otra cosa, ¿no? En aves. Ajá. Pero, o sea, también la pregunta es, hay varias especies donde se ve, ¿no? ¿Habrá o hay alguna especie donde no se vea eso? En poiquilotermos, ¿no? ¿Sí? Okay. Reptiles y peces. Reptiles y peces. Y lo que te pregunta es necesario tener ese sueño REM? O sea, se puede, y creo que en preguntas así al estilo como de ciencia ficción, ¿será posible como sustituir el sueño REM? Pues ahí, digo, también creo que algunas aves, por cierto, no, tampoco lo tienen. Eso tampoco lo aclara ahí también, y creo que tampoco algunas aves, pero ahí otra vez vendría como este sentido científico, como teleológico, como decir, bueno, ¿para qué es el sueño REM? ¿No? Como si fuera que hubiera
como un gran hacedor inicial que dijera, vamos a dar el sueño REM a los mamíferos y al hombre para que sueñe y tenga más creatividad, ¿no? Y de entrada, esa visión teleológica, como de que nos pusieron eso para hacer esto, creo que no nos permite como tener más bien esta visión neodarwiniana, ¿no? Donde los procesos son, pues en proceso, digo, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, no? Son más bien procesos de retroalimentación y de mutua coincidencia de fenómenos que van generando que esas especies tengan ciertas virtudes que les permiten evolucionar de cierta forma a través de millones de años y que van gestando pues mecanismos que pudieran a lo mejor ahora verlo con esta visión de Hobson, pues que puede ser que sí nos den cierta utilidad, ¿no? En una de esas es pura coincidencia, no sirve para nada, ¿no? Como él mismo dijo, Hobson dijo al principio de ser un investigador que eran pura espuma, ¿no? Que nada más eran productos ahí al azar, ¿no? Y luego, bueno, ahora ya le está encontrando toda una utilidad, ¿no? Pero para empezar primero como no diciendo para qué sirve, sino más de entrada coincide. Ahora, en este artículo, estas coincidencias, ¿qué nos está permitiendo ver? ¿Para qué nos podría servir estas coincidencias, no? Y si me parece que los humanos siempre hemos tenido tanta importancia en los sueños, me parece que no es por casualidad, ¿no? Digo, verlo desde la etnoficción, ¿no? Desde las primeras comunidades que siempre les dieron una oportunidad, ¿no? Una valía. Verlo ahora científicamente, creo que sí, esa coincidencia coevolutiva, pues puede ser que sí nos esté dando como posibilidades precisamente para poder procesar el momento ficcional, porque muchas veces leyendo el artículo, hablando de este sueño, que es como una cámara cerrada que está dentro de tu cerebro, pues a mí se me figuraba un escritor. El escritor hace su propia ficción acá, genera sus propias ideas, las acomoda y no las acomoda afuera, ¿no? Toma elementos del exterior, pero las acomoda aquí y después de las acomodas, ahí te va la novela. Y nos da la novela, ¿y por qué leemos tanto la novela nosotros? ¿Por qué nos dice tanto la novela? Si no es realidad, ¿no? Si es una novela. No es realidad en el sentido así positivista científico, de tener un modelo real. Es una novela, es ficción. ¿Y por qué vamos y veamos el teatro y vamos al cine y leemos novela? Porque me parece que sí nos da mucho sentido. O sea, sí es son otras maneras de darnos cuenta que sí nos da mucho, ¿no? Y díganme quién, hasta el más neurocientífico que no crea nada de los procesos fuera de las neurociencias, los sueños le dicen cosas, ¿no? Le mueven cosas. Entonces yo creo que esa coexistencia no es casualidad, pero no en el sentido teleológico, que nos los pusieron para algo, ¿no? Sino que sí nos pueden mostrar que ese proceso ficcional interno es parte de nuestra naturaleza y que en ese sentido, pues, ¿qué humano en el planeta de los 7,000 millones ve toda la realidad? O sea, yo creo que desde que Kant lo dijo, ¿no? El nómeno que está afuera, aquí hacemos un constructo fenoménico y afuera está el nómeno. ¿Y qué es? Pues cada quien va como tratando de afinar sus propios modelos de ver esa realidad y creo que la ficción nos ayuda muchísimo para poderlos ver, inclusive aunque no soñáramos, pues, ¿no? Creo que es como son procesos internos que sí nos van dando pauta para conocer esa realidad externa. Por eso esta coincidencia en donde los mamíferos tenemos sueño REM, sí me parece que a todos, incluyendo a los otros mamíferos y a nosotros, pues sí es una coincidencia que sí nos genera de forma lógica lo que Hobson está proponiendo, ¿no? Modelos virtuales reales que pueden ayudarnos a la cognición posterior, pues. Esa es mi perspectiva. Claro, está interesante y digamos, sí es como también parte de lo que dice es que el REM es el precio a pagar para poder tener un cerebro tan complejo, ¿sí? Y también, o sea, digamos, finalmente es un precio altísimo, por ejemplo, para poder minimizar todo esto, no es tener un estado de homeotermia, ¿no? O sea, perder la homeotermia es muy costoso desde el punto de vista biológico, pero vale la pena porque con eso ganamos la propiedad privada. O sea, ya lo vemos en ese sentido. Buscamos cita, no sé, y eso lo hacen los perros, lo hacen las aves, lo hacen, sí, o sea, de hecho, esa sería una de las fuentes de la propiedad privada, ¿no? O sea, poder estar, pero vale la pena, ¿sí? O sea, y nosotros somos más complejos porque no nada más buscamos
unidito, buscamos más y más y más y más, ¿no? Asegurarnos de todo. Y vale la pena. Y yo preguntaba, oiga, yo de veras eso me lo perdí en mi formación de médico, psiquiatras y con todo. ¿Dónde ustedes leyeron que precisamente el sueño REM tuviera pérdida de la miotermia en el humano y que eso tuviera una consecuencia médica? Porque yo nunca lo he leído, ¿no? Apenas que lo leo aquí. No, sí, no, para nada. Yo tampoco, no. Ah, bueno, yo pensé que me había perdido algo. No. No llegaste a esa clase. Eso me pareció una gran aportación, ¿no? Y yo dije, no, pues por eso hay un correlato con el infarto al miocardio. Yo ya lo estoy, como se los estoy diciendo, por muchas de las muertes que son en la madrugada, yo ya lo asocio que tiene que ver con esta disminución de la temperatura. Bueno, hay la regulación de la temperatura incluso. De hecho, aumenta la temperatura. Dicen que como que funcionamos más, el cerebro se calienta un poquito más. No, bueno, pero que tenga una repercusión ya clínica, ¿no? Si se activa esta variación, pues, ¿dónde? Yo nunca he visto un artículo que diga que esas variaciones de la temperatura provocan algo en el cuerpo, ¿no? A lo mucho cuando uno está en el Polo Norte, pues ahí sí, ¿verdad? Cuando hay una fiebre de 40 grados, uno convulsiona, ¿verdad? Pero yo nunca he leído. No sueñas, así ya no sueñas. Sí, que las variaciones homeotérmicas de la noche nos provoquen algo. Dije yo, bueno, yo nunca pillé esa clase. Bueno, oigan, ya tenemos que estar cerrando porque ahora sí ya estamos en tiempo. Pues ahora sí que cada quien, ¿no? Que cierre como quiera, pues. Sí, bueno, añado información que viene de un artículo que me encontré hace 2 semanas en Science acerca de para qué sirve el sueño profundo. El sueño profundo, que es el que se presenta con más densidad en la primera parte de la noche, la hipótesis que ha surgido en los últimos años, que tampoco nos enseñaron en nuestras clases en medicina y psiquiatría, es que el sueño profundo sirve para que en el cerebro se haga la limpieza. Durante el sueño profundo se abre el sistema linfático y todos los productos de desecho acumulados durante el día salen del sistema nervioso. Ok, eso sí es muy importante. Tienes primera parte de la noche, hacemos la limpieza. Segunda parte de la noche, mayor densidad de sueño REM, preparamos lo que va a suceder al día siguiente, ¿no? Entonces, el dormir ya como una unidad completa, perfectamente anclada al ritmo circadiano, y ahí también la posible explicación de por qué no nos reponemos de una mala noche simplemente durmiendo siesta. Ayuda un poquito, pero no es esa sensación de reparación profunda que vamos a tener si nuestros periodos de sueño están perfectamente anclados a nuestro ritmo circadiano. Yo cierro con... A mí otra de las aportaciones que yo aprendí es estas diferencias entre la vigilia y el sueño en función de la cognición y las emociones, ¿no? Que durante el sueño, yo diría de manera simplificada, que él lo dice de otra manera, es que como que la cognición disminuye, ¿no? Disminuye, se debilita la memoria, la orientación en tiempo y el lugar, ¿no? Claro, hay algunos otros aspectos de la percepción que sí son muy interesantes, ¿no? Pero se aumentan las emociones, hay una hiperemocionalidad y eso también me pareció muy interesante. Yo voy con primero que nada, el estar consciente y no estar consciente, porque yo lo veía como algo de, pues estás despierto o no estás despierto, ¿no? Pero ya que voy leyendo el artículo y me ponen de ejemplito, pues imagínate que estás durmiendo y que en el sueño te ves a ti mismo y que te das cuenta que esto es un sueño, entonces de alguna manera estás consciente, pero no en conciencia así como usual, ¿no? La conciencia usual. Entonces,
como que sí me abrió un poquito la mente en el sentido de, bueno, pues hay como distintas maneras de concebir la conciencia, ¿no? Decir, estoy consciente, ¿no? Luego, que sí haga un poquito el que dice, bueno, pues cuando sueño, es más que nada nos reparamos, ¿no? Y que sí hace un poquito con la teoría de Carl Friston, que dice, bueno, pues en ausencia de lo que son estímulos sensoriales, entonces, primero que nada, lo que ocurre es que se te aumenta la temperatura del cerebro, ¿no? Eso se me hizo así como también así. Yo vivía en una temperatura de 36.3 y de ahí como que fluctúa un .1, .2 y ya, párale de contar, ¿no? Y cuando te enfermas te da fiebre y eso es malo, ¿no? Pero no tenía la idea de que la temperatura sí jugaba un papel importante, ¿no? Que pues sí, ¿no? Ahora, que eso vaya, también se me hizo muy, muy importante que eso vaya como que contra la ley física que, ok, necesitamos un proceso de reparación y para eso tenemos que calentarnos un poco. O sea, sí se me hizo como que, o sea, incluso como que puedes jugar a no estar como en una temperatura constante, ¿no? Para funcionar bien. Y pues prácticamente eso es lo que me lleva. Gracias. Alejandro, ¿algo para cerrar? Yo lo que digo, pues, tantas cosas, pero bueno, yo insistiría en la idea de el yo y la agencialidad o el self, ¿sí? Digamos, en el papel del sueño, precisamente para aumentar o mejorar la precisión de la agencialidad y del sujeto, ¿sí? O sea, sería una de las ideas. El sueño representa todo a la persona, ¿sí? Pero da la oportunidad precisamente para que se vuelva más preciso, quitando lo que decía parámetros y todo eso, sea más preciso el yo que después va a continuar ya en el modo de vigilia. ¿Sí? Entonces, bueno, hay muchos temas ahí que podríamos seguir después. Ok, pues bueno, pues nada más para cerrar, a lo mejor yo cerraría con que yo recuerdo que yo vi a Alan Hobson cuando lo llevó al doctor de la Fuente al Instituto Nacional de Psiquiatría, y estaba el doctor de la Fuente fascinado con Hobson, ¿no? Porque decía que ya había encontrado un científico que trabajara fenomenológicamente el sueño. Y estaba encantado con él, me acuerdo haberlo escuchado. Y ahora lo que me da gusto después de tantos años es seguir viendo cómo alguien, un científico, toda su vida siguió trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y proponiendo, ya nos entrega un artículo con muchas cosas que analizar, ¿no? Yo de hecho diría que es un artículo con tantas variables que él pues, ha seguido trabajando, que yo creo que nos deja más preguntas que respuestas, pero pues que creo que bueno que se hace un científico, ¿no? Que traiga cosas y un artículo de esta naturaleza, ¿no? Exponiendo muchas cosas para seguir como reflexionando sobre ellas.